Destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Seis de la tarde, 16 minutos. Estamos también palpitando. Estamos con un ojo en la tele y un oído para el lado acá donde está Jorgelina. Están jugando la final de la Copa Libertadores, Palmeiras y Flamengo, y gana Palmeiras 1-0, 58 minutos del segundo tiempo. Y ahora hay que hablar de literatura. Hay que hablar de quién, de quiénes. Bueno, mira, descubrí a una escritora que empecé a leer hoy, Angela Carter. Ajá, sí. La Cámara Secreta, La Cámara Sangrienta, se llama el libro de cuentos, a raíz de un curso que hice no hace mucho, de Amia Cultura. Vos sabés que son buenísimos esos cursos, un curso virtual de literatura inglesa. Ajá. Y la descubrí ahí, porque cada clase era una etapa diferente de la literatura inglesa y la última clase tenía que ver con la literatura contemporánea, cosa que uno viste que nunca llega con la literatura contemporánea de diferentes países. En este caso estamos hablando de una escritora británica que nació en 1940 y murió en 1992. Estamos hablando de una escritora que, bueno, además de escritora fue periodista, que además fue profesora de la Universidad de Bristol, donde estudia, en este caso enseñando escritura creativa. Sus dos primeras novelas, The Shadow Dance y La Juguetería Mágica, fueron llevadas al cine. Y bueno, tiene una vida, podríamos decir, propia de esa época, y tenemos que leer esta obra, que es una de las más conocidas, La Cámara Sangrienta. Ya vas a ver que te va a reinteresar, porque yo sé que a vos te gustan mucho los cuentos de hadas. ¿No es así? Sí, por supuesto, ¿no? Claro, por lo menos yo te escuché yo te he casado con Blancanieves, tengo 7 enanitos. Sí, yo te vi en la tele hablando de estos cuentos, y porque ella justamente a la luz de los estudios de género que arrancan en el contexto del feminismo de la década del 60 y del 70, hasta ahora es de 1979, son 10 cuentos. La Cámara Sangrienta da inicio a este, que yo lo descargué, y resulta que cuando estaba en la mejor parte, hoy a la mañana leyéndolo, era un adelanto, así que me puse a buscar dónde estaba, cómo continuaba, porque es una suerte de una versión libre de Barba Negra, porque ella se interesa muchísimo en la tradición de los cuentos populares, desde la mirada, ¿no? Desde los estudios de género, que arrancan, ¿no? En esta década. Por eso digo, hay que mirarlos desde esa luz. Claro. Y también desde el psicoanálisis. Por eso podemos decir que son, dice así el título, La Cámara Sangrienta y otros cuentos para adultos. Cosa que yo nunca había leído un cuento de hadas para adultos, por su carga en este caso, de erotismo. Hay influencias del gótico, del neogótico del siglo XIX, de la literatura inglesa, y podríamos decir que es súper interesante desde el estudio lo que hace a la intertextualidad, a la transtextualidad en esta obra, porque fíjate que yo la tengo descargada, tiene también ilustraciones de Alejandra Costa en la versión traducida, ¿no? en España. Y bueno, como te decía, hay que leerlos desde ese contexto, porque ella se interesa justamente por revisar de qué manera aparecen representadas los personajes femeninos, las mujeres, estas niñas y jóvenes en estos cuentos. Claro. Y esa incomodidad de parte de las lectoras de su época por no darse, podríamos decir, no identificarse con estos personajes que aparecen como sumisas, podemos decir como personajes que no tienen su identidad, no encuentran una identidad desde su identidad sexual, porque todos los cuentos arrancan, y esto creo que es lo interesante para el lector adulto, desde el inicio sexual de los personajes
femeninas. Por eso ella hace una mirada muy particular. El beso del despertar, el beso del amor verdadero, claro, es un despertar sexual. ¿Sí? Exactamente, por eso no podemos decir que son cuentos para niños, nada que ver, son cuentos para un lector adulto y un lector que puede tal vez enojarse con esta mirada de Angela Carter sobre estas historias, porque todos los personajes femeninos podemos decir que son personajes feministas, son heroínas, y el varón aparece como monstruos, literal y metafóricamente hablando. Yo creo que el único cuento de chica, cuando conocí Barba Negra o Barba Azul, es justamente este. En aquel entonces me acuerdo que me dio mucho miedo. La única vez que lo pude leer, porque además venía con alguna que otra imagen, hoy podría decir, bueno, era un cuento siniestro, perverso, y creo que ella también refleja esta perversión de parte del personaje, que obviamente está contextualizado en otra época. Estamos hablando de una época, podemos decir, contemporánea, porque la protagonista es una adolescente de 17 años, concertista de piano, que viene de una familia, podríamos decir, venida menos en el sentido de que su padre muere en la guerra, entonces su madre, que es viuda, bueno, hace todo un esfuerzo por educarla, vende todas sus joyas, incluso su anillo de casada, para poder darle la educación en el conservatorio de música. Entonces podemos decir, bueno, es de Francia, ella es parisina. Entonces, bueno, aparece este dandy, ¿no? Este personaje que le lleva muchos años, porque dice que está entrado en canas. Entonces vemos también esa disparidad y cómo la convence, la enamora a partir del dinero, ¿no? De ese ascenso social que ella de una manera pretende. Pero bueno, como te decía, no hay salvadores, los hombres no son los salvadores. Son los que traen la muerte, por decirlo así. Pero si hay algún que otro personaje masculino, que lo hay en este cuento, en La Cámara Sangrienta, podríamos decir que no tiene el mismo peso si lo comparo con el otro personaje masculino que vendría a ser la representación de Barba Azul. Pero no solamente se queda, bueno, te cuento en relación con estos otros 10 cuentos, ¿cuáles son los que ella reversiona? Yo te decía que La Cámara Sangrienta, es una versión libre de Barba Azul. El cortejo del señor León, que es otro de los cuentos, y La novia del tigre, A la bella y la bestia. El gato con botas, reinterpreta, el cuento homónimo, ¿no? Es decir, el gato con botas. La niña de la nieve, a Blancanieves. Luego tiene otro que es La dama de la casa del amor, que relabora La bella durmiente, y que también hay otros que fusionan mitos en relación con el lobo, mitos licántropos, con el mito de el cuento de Caperucita Roja. Estamos hablando de muchos cuentos recopilados por Charles Perrault en el siglo XVII, y que ella los mira desde este lugar podríamos decir, de activista, ¿no? Desde el feminismo. Y el último, El hombre lobo, no, hay dos, El hombre lobo, La compañía de los lobos, y Lobolicia, derivan de Caperucita Roja y de estos mitos que yo te decía, y como también aparecen en relación con la narrativa neogótica del siglo XIX, hay también, podemos hacer una mirada en relación con la obra de Lewis Carroll. Yo creo que está toda la literatura inglesa, en ese sentido creo que siempre los escritores ingleses miran su propia tradición. Me estaba acordando de este personaje tan conocido, no me sale ahora, del mago de Harry Potter, que también la Rowling, también ella es una deudora de la literatura inglesa. Podemos decir que hay, ¿no?, conexiones en relación con esa literatura fantástica de su propia tradición. Y quería leerte algunos fragmentos para que vos te des cuenta. En el comienzo, dice, no es exactamente el primer párrafo, es el tercero, dice: ¿estás segura?, dijo mi madre cuando me llevaron la caja gigantesca que contenía el vestido de novia que él me había comprado. Todavía no sabemos quién es él, salvo el novio, ¿no? Envuelto en papel de seda y cinta roja, como un regalo navideño de fruta confitada. ¿Estás segura de que lo amas? También había un vestido para ella, de satén negro con el lustre apagado y refractivo del aceite en el agua, más fino que nada de lo que había llevado desde su infancia llena de aventuras en Indochina,
como hija del rico hacendado de una plantación de té. Mi madre indomable, de facciones de águila. ¿Qué otra estudiante del conservatorio se podía jactar de que su madre se había enfrentado a un barco de piratas chinos, había ejercido de enfermera en un pueblo con un brote de peste y disparado a un tigre devorador de hombres antes de llegar siquiera a mi edad? Y esto que vos por ahí no le prestás atención, son pistas que va dando la historia para darte cuenta de dónde viene la salvación. Porque obviamente que va a estar ese momento en que ella está sola en el castillo y él le deja las llaves, como en el cuento de Barba Azul, y obviamente que la curiosidad la lleva a ir indagando en todas esas celdas o compartimentos, dormitorios que tiene el castillo, y cuando encuentra esta cámara sangrienta con las víctimas que eran sus esposas, perversamente asesinadas por este hombre, ella esa noche la llama a su madre y obviamente no le cuenta qué es lo que había visto, solamente le dice que le había llamado la atención que el baño tenía grifos de oro en forma de delfín y que los delfines tenían ojos azules que eran turquesas, porque estaba lleno de piedras preciosas la casa. Pero se lo dice llorando. Bueno, esa es la marca, quizás, en que la madre se da cuenta de que algo raro está pasando con su hija. Y bueno, ahí... ¿Qué te pasa? La madre sabemos, te conocemos. La madre, la intuición de la madre es la que la va a salvar. La va a salvar. Así que te digo que yo empecé esta mañana a leerlo y no lo podés dejar. O sea, tiene un gancho en ese sentido, escribe muy bien Angela Carter, la verdad que la descubrí. O sea, la traducción también es buena. Sí, lo terminé leyendo en la web y voy a seguir leyendo porque son 10 cuentos, leí uno solo. Pero bueno, como descubrimiento... La Cámara Sangrienta es el nombre del libro. La Cámara Sangrienta es el nombre de este cuento que reversiona, una versión libre a la luz del feminismo de la década del 60 y del psicoanálisis. Y también es el nombre del libro que compone 10 cuentos. Y como te decía, es La Cámara Sangrienta y otros cuentos para adultos. Cosa que a mí me llamó la atención porque es la primera vez que leo cuentos de hadas para adultos. Así que bueno, tiene una fuerte carga de erotismo. No, es que hay una tradición muy larga de ese tipo de juegos. De hecho, estaba buscando, mira, mientras hablabas vos, el libro Cuentos Infantiles Políticamente Correctos. Sí, es que hay toda una movida desde el punto de vista de lo que es la literatura para niños y niñas. Claro. Vos viste que hay colecciones ahora con nuevas miradas sobre los roles femeninos en los cuentos para niños, pero en este caso ya en la década del 70 aparece este libro que bueno, en su momento fue muy original. Claro, y ni hablar, por ejemplo, de un libro clave dentro de esa relectura de los clásicos, sobre todo de los cuentos de hadas, como es el libro de Bruno Bettelheim, que es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que ahí ya ella sí lo lee también, pero ella no está del todo de acuerdo porque ella dice que bueno, si bien coopera la estructura subjetiva del niño, dice que bueno, también los cuentos de hadas son la primera mirada que tiene el niño o la niña de su propia cultura o de una cultura que podríamos decir en este caso es europea y qué representaciones del varón y de la mujer aparecen en esos cuentos, cosa que ella también cuestiona. Claro. Que es lo que a ella le interesaba, no está de acuerdo, los deconstruye y recrea justamente las versiones. No, de hecho, a ver, si vamos al mundo Disney, habrás visto cómo de la Bella Durmiente o Blancanieves, que se acercan al perfil de la dama de los cuentos de hadas, hoy por hoy tienen su contracara en los personajes femeninos fuertes, luchadores, personajes femeninos líderes, como tenés las hermanas de la película Frozen. Sí, y creo que ahora va a salir otra película, creo que de Disney, que también, vos